Es tan fácil llegar a creer que el poder para cambiar las vidas de las personas se encuentra en nuestros métodos. Pero la Biblia asegura que solo Dios tiene el poder para cambiar las vidas. Bendiciones. Usted está en sintonía de su programa Renovando tu Mente con el Dr. R.C. Sproul. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así afirmó el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1. Hoy continuamos con nuestra serie de estudios titulada Entendiendo el Evangelio. En el mensaje de hoy, el Dr. Sproul, en la voz de Julio Benítez, nos explicará a la luz de la palabra de Dios sobre el poder para salvar. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. En nuestra última sesión presentamos el nuevo documento que se ha preparado sobre la unidad evangélica, que es la celebración de nuestra unidad como cristianos evangélicos respecto al Evangelio. Y les mencioné que este documento incluye afirmaciones y negaciones. Después de presentarles una introducción a la historia de la elaboración del documento mencionado, en la última sesión tuve la oportunidad de hablar acerca de la primera afirmación y negación contenidas en el mismo, y hoy deseo comenzar analizando el artículo segundo del documento, que señala lo siguiente: afirmamos que el Evangelio es el poder salvador de Dios en el sentido de que el Evangelio hace efectiva la salvación en todos aquellos que creen sin distinción alguna. Esta eficacia del Evangelio es fruto del poder de Dios mismo. Por otro lado, negamos que el poder del Evangelio descanse en la elocuencia del predicador, la técnica del evangelista o la persuasión de un argumento racional. Bueno, así como el artículo 1 estaba enraizado y cimentado en la afirmación del Nuevo Testamento de que el Evangelio es el Evangelio de Dios, teniendo su origen en Dios, como el apóstol Pablo lo declara en el primer capítulo de su carta a los Romanos, el segundo artículo hace una afirmación muy similar a las que el apóstol declara posteriormente en el primer capítulo de Romanos. Ustedes deben recordar que en la carta a los Romanos, capítulo 1, comenzando por el versículo 14, Pablo dice lo siguiente: a los griegos y a los no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Y creo, de hecho, que todo erudito del Nuevo Testamento que haya escrito algún comentario sobre la carta a los Romanos está de acuerdo en que las palabras que acabo de leer conforman el argumento central temático de toda esta epístola. Lo que Pablo está haciendo en su carta a los Romanos es explicar a sus lectores el significado y el contenido del Evangelio que él presenta en el primer capítulo, del cual él mismo se declaró deudor para los griegos y para los no griegos, de predicarles, diciéndoles que no se avergüenza del Evangelio, porque este mismo, según la declaración de Pablo, es poder de Dios para salvación. Ahora, este argumento es tan axiomático para el cristianismo evangélico histórico que uno podría preguntarse por qué debía considerarse necesario a fines del siglo XX o comienzos del XXI hacer una afirmación de este tipo para llamar la atención hacia lo obvio.
Es como echar agua en el mar, decir que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y después vienen las negaciones para repudiar la idea de que ese poder de salvación de Dios descansa en las técnicas del evangelista, o en la elocuencia del predicador, o en la perspicacia de un argumento racional. Considero que la razón por la que en nuestros días se requiere esta afirmación es porque hemos estado tan inclinados a estudiar las técnicas del mercadeo y varias fórmulas y resultados predecibles, y en poner nuestra esperanza en los programas y en las técnicas que creemos que ellos lograrán la labor de traer a más personas a la salvación. Es tan fácil ser atrapados por estos métodos que comenzamos a creer que el poder para cambiar las vidas de las personas se encuentra en nuestros programas, o en nuestros métodos, o en nuestras técnicas, y a veces llegamos a intoxicarnos tanto de técnicas y métodos que nos da temor de que surja una influencia negativa como resultado de una presentación clara y directa del Evangelio. Recordemos la advertencia de Martín Lutero en el siglo XVI, señalando que siempre que el Evangelio sea proclamado de manera directa y clara, causaría conflictos. Aún así, ¿es ese conflicto la señal de la ofensa creada por el Evangelio y que la gente desesperadamente busca evitar? Nuestra tendencia es no querer hundir el barco, no perder miembros de la iglesia, sino crecer, hacernos más grandes, por lo cual a veces opacamos el Evangelio porque tenemos miedo de que su poder nos traiga conflictos dentro de nuestra iglesia, o que sea de influencia negativa para nuestra congregación. Por tanto, a fin de prevenir el conflicto, nos enfocamos en todo lo demás, a cambio de dejar de lado el Evangelio, en el cual Dios ha prometido su poder y el poder del Espíritu Santo. Porque aun cuando el apóstol Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación, lo que realmente nos está diciendo es que en este mensaje Dios ha puesto los recursos del cielo para realizar el deseo de redimir a la humanidad. Dios es quien otorga el poder a su Evangelio, y es el Evangelio al que el Espíritu Santo acompaña y promete usar como medio de convicción al mundo de pecado y de justicia, y para llevar a las personas a la fe y a la vida eterna. Y si nos desconectamos de ese poder y pretendemos sustituirlo por el poder de cualquier otro ser humano, nos está faltando toda la esencia de la misión de la iglesia. Por lo tanto, necesitamos recordar una y otra vez que si queremos ver la presencia poderosa de Dios y la presencia poderosa del Espíritu Santo en medio de nosotros y en nuestras iglesias, que ese poder es desatado a través de la predicación del Evangelio. Y sí es cierto que habrá conflicto y que habrá ofensas, pero ese es el precio que pagamos por la fidelidad al Evangelio y por abrir las ventanas de la iglesia para recibir el soplo del Espíritu Santo y el poder de Dios para traer a las personas a la salvación. En la negación de este artículo leemos: negamos que el poder del Evangelio se basa en la elocuencia del predicador. En primer lugar, permítanme recordarles que no hay pecado en la elocuencia en sí. No hay nada de malo en que el predicador procure mejorar sus dones para hablar en público. Sin embargo, los cursos del seminario invierten demasiado tiempo en ayudar a entrenar a un predicador en cuestión de métodos de discurso público y en la organización del contenido de sus sermones.
Bueno, todo eso está bien, siempre y cuando no comencemos a poner nuestra confianza en estos asuntos de forma y de elocuencia como medios de provisión de poder para la eficacia del Evangelio. La enseñanza del apóstol Pablo nos recuerda nuevamente en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Luego, en el capítulo 2, desde el versículo 1, dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En este pasaje bíblico, Pablo nos da a entender que él pudo haber tenido algún tipo de debilidad en su discurso, pero si lo que él ha escrito en sus epístolas en el Nuevo Testamento, no hay indicación alguna de que alguien lo acusara a Pablo de no saber hablar. En sus escritos, Pablo al menos es elocuente, y ciertamente él manifiesta una sabiduría extraordinaria y una agudeza mental, y la fuerza de su argumento racional es convincente. Sin embargo, aunque Pablo fue considerado quizás el hombre más culto de Palestina en el tiempo en que él ejercía su ministerio, él nunca puso su confianza en esas destrezas ni en esas habilidades humanas para lograr la efectividad del Evangelio. Pablo estaba convencido de que el poder no estaba en su destreza o en su técnica, sino en Dios mismo. Y las cosas que son consideradas sabias por Dios generalmente son consideradas locura por este mundo. Nuevamente, lo que se niega aquí no es el valor de la elocuencia o de las técnicas evangelizadoras o del argumento racional, sino que lo que negamos es el poder de estos elementos en el efecto de la salvación. Todo el artículo 2 que estamos analizando enfoca su atención en la necesidad de mirar a Dios y a su Evangelio si queremos ver un poder efectivo del mismo en nuestras vidas espirituales. Ahora, analicemos el artículo 3. La afirmación dice lo siguiente: afirmamos que el Evangelio diagnostica la condición humana universal como la de una rebelión de pecado en contra de Dios, la misma que, si no es cambiada, conduciría a cada persona a la perdición eterna bajo la condenación de Dios, y negamos cualquier rechazo a la caída de la naturaleza humana o cualquier afirmación del endiosamiento o atribución de divinidad actual a la raza humana. Si examinamos el contenido del Evangelio en el Nuevo Testamento, vemos que el Evangelio consiste en buenas nuevas y reúne en primer lugar todo sobre la persona de Cristo y su obra. También nos dice cómo podemos recibir los beneficios de lo que Cristo hizo por nosotros. Obviamente,
El anuncio de la condición universal del ser humano, de rebelión en pecado en contra de Dios, no es parte de las buenas nuevas. Entonces, ¿por qué razón este documento debe incluir un argumento acerca del pecado del hombre? Para responder esta pregunta, primero debemos preguntar al apóstol Pablo por qué él procedió de la manera en que lo hizo en su epístola a los Romanos, después de dar una introducción al Evangelio de Cristo en el capítulo 1 y menciona en los argumentos temáticos que el Evangelio de Dios es poder de Dios para salvación. Y también habla de la revelación de ese evangelio antes de exponer el contenido del mismo. En el versículo 18 del capítulo 1 a los Romanos, el apóstol Pablo dice: «Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad». Lo que Pablo intenta hacer desde este versículo hasta el fin del capítulo 1 y por todo el capítulo 2 y el capítulo 3 es establecer los cimientos de la necesidad del Evangelio. Noten que la afirmación 3 que estamos analizando dice que el Evangelio diagnostica implícitamente la condición del hombre en vista de que el Evangelio es un remedio y la cura suprema de la enfermedad que tiene la humanidad en tal ruina. Incluso cualquier médico, antes de tratar una enfermedad, iniciará su tratamiento después de obtener un diagnóstico por medio de exámenes de la condición del paciente, de modo que es necesario comprender los antecedentes para que cualquiera que escuche el Evangelio lo vea como las buenas nuevas, a partir de conocer primero las malas noticias, de comprender por qué necesitamos el Evangelio. Todos los domingos en nuestra iglesia tenemos en el tiempo del culto una parte de la liturgia en que leemos una de las leyes del Decálogo, seguidas por una presentación del Catecismo de Heidelberg y por una oración de confesión por haber violado ese mandamiento en especial. Y yo explicaba a nuestra congregación que la razón por la que ponemos nuestra atención en la ley es porque la misma nos conduce al Evangelio, y hasta que comprendamos la ley y que la hemos quebrantado y que estamos bajo el castigo de la ley y expuestos al juicio de Dios por haber quebrantado la ley, no habrá buenas nuevas del Evangelio. Muchas personas en la actualidad escuchan el Evangelio y dicen: ¿entonces qué? Porque están completamente apartados del conocimiento del mismo, en una situación de rebeldía contra Dios. El corazón del Evangelio es el mensaje de la reconciliación. Una de las precondiciones absolutas o prerequisitos necesarios para la reconciliación es la separación. No se puede tener reconciliación a menos que exista una separación previa que requiera esa reconciliación. Y en estos días, las personas no se emocionan respecto del Evangelio porque no creen que existe una separación real entre ellos y Dios. Pero las Escrituras, y particularmente el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos, en los capítulos 1, 2 y 3, trata de demostrar que todo ser humano se ha rebelado en contra de Dios. Todos han distorsionado esta verdad, que es la condición básica de todo ser humano, de rebelión contra Dios, en que siendo creación de Dios, se rehúsan a darle honor como a Dios o ser gratos y afectivos para con Él. Este no es un caso aislado de pecadores o criminales, sino que es un problema universal, y Dios lo da a conocer a todos, primero a los judíos y después a los griegos, y trae a todo el mundo delante del tribunal de Dios.
y demuestra que toda persona es culpable y que no hay justo ni siquiera uno, que no hay nadie que haga lo bueno y que todos hemos pecado y hemos caído de la gloria de Dios, a menos que comprendamos el significado del Evangelio. Pero, ¿por qué es la justificación solo por fe tan importante? Pues lo es porque Dios es justo y nosotros no lo somos. Y hasta que comprendamos que el Dios que gobierna en los cielos y en la tierra es un Dios santo, un Dios justo, que nos juzgará según su perfecta justicia, y comprendamos además que nosotros somos injustos y que si Dios nos juzga según su estándar de justicia, estaremos eternamente bajo su condenación. Hasta que comprendamos todo eso, la doctrina de la justificación se hace insignificante o carece de importancia. Pero si Dios es justo y nosotros no somos justos, entonces la pregunta es la siguiente: ¿cómo puede una persona injusta ser justificada ante un Dios santo y justo? Esa es la pregunta más importante con la que podamos lidiar. Por lo tanto, la negación del artículo 3 que estamos analizando es la siguiente: negamos cualquier rechazo de la caída de la naturaleza humana o cualquier afirmación del endiosamiento actual o atribución de divinidad de la raza humana. Uno de los temores más grandes de lo que yo he leído en los últimos años, en una encuesta realizada a personas que profesan ser evangélicos, es que la gran mayoría de ellos afirmaron que estaban de acuerdo con el argumento de que el hombre es básicamente bueno, que el hombre nace bueno, y esta negación fundamental del pecado original y de adoptar el humanismo realmente me aterró. Y quizás ustedes están entre esas personas que creen que no son perfectas, pero sin embargo han hecho ciertas cosas por su cuenta que básicamente los hace buenas personas. Y si ustedes depositan su confianza en eso, les prometo que estarán poniendo su fe en una casa de arena y que se encuentran en un serio peligro de caer en el juicio delante del trono de Dios. Quizás y aún más dramático que esto, surge una nueva forma de gnosticismo en nuestros días, con la influencia de la nueva era, la misma que también ha penetrado en la iglesia de manera amplia. Se motiva a las personas a creer que son en cierto sentido una especie de dioses. Y obviamente aquellos que son de naturaleza divina no necesitan el Evangelio. Ellos no necesitan la redención de Cristo, porque si ellos ya son dioses, entonces se han podido escapar de la amenaza del juicio. Sin embargo, esta negación del artículo 3 confirma la negación a toda afirmación del endiosamiento actual a las personas. Y yo les animo a ustedes a que reflexionen en estas cosas y que tomen conciencia de que por nuestro pecado necesitamos el Evangelio. Yo necesito el Evangelio, ustedes necesitan el Evangelio. Ministerios Ligonier, en idioma español, ofrece al pueblo hispanoparlante la oportunidad de adquirir excelente literatura cristiana, conferencias en CD, videoconferencias de reconocidos maestros cristianos y otros materiales para el crecimiento espiritual. No dude en escribirnos y solicitarnos el catálogo de materiales disponibles. Escríbanos al email renovandotumente@hotmail.com. Gracias por su amable audiencia. Deseamos que Dios en su infinita misericordia le haya permitido conocer un poco más de Él. Le esperamos en nuestra próxima emisión, en la que el Dr. R.C. Sproul continuará exponiendo las Sagradas Escrituras. Este programa es producido por Ministerios Ligonier en Bogotá, Colombia.
Agradecemos sus oraciones y aportes económicos para que este programa pueda seguir transmitiéndose a través de numerosas emisoras en todo el mundo. Usted puede adquirir una copia en CD de estos programas escribiendo al email que daremos al final. También le invitamos para que nos escriba y nos dé a conocer su sintonía. Si tiene inquietudes o desea adquirir los libros que hemos publicado, puede escribirnos al email renovandotumente@hotmail.com. Hasta pronto y que Dios le bendiga.